A ver, vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero no uno cualquiera. Vámonos hasta el corazón del México prehispánico. ¿Alguna vez han pensado cómo sería crecer ahí, en ese mundo? Bueno, pues acompáñenme porque vamos a descubrir cómo era una infancia llena de disciplina, una fe profunda y sobre todo un destino que se forjaba desde el primerísimo día. Imagínense nomás, nacer y que estas sean las primeras palabras que uno escucha. No era un simple halago, para nada. Era toda una declaración de tu valor en el mundo. Para los mexicas, el jade y las plumas del quetzal eran lo más valioso que existía. Símbolos de vida, de riqueza, de todo lo bueno. Así es como te recibía tu familia, como un verdadero tesoro. Y es que desde el momento en que un bebé llegaba al mundo, su camino comenzaba a dibujarse, todo a través de rituales con un simbolismo muy profundo. Aquí no se dejaba nada al azar, ¿eh? El propósito de cada persona en la sociedad quedaba establecido casi desde sus primeras horas de vida. Literalmente lo primero que ponían en las manos de un recién nacido era como una profecía de su futuro. A los niños unas armitas de juguete, dedicándolos desde chiquitos a la guerra y a la defensa del imperio. A las niñas pequeñas herramientas de casa, para encomendarles el corazón del hogar. Con esto los padres se sentían seguros de que su hijo sería un guerrero valiente y su hija pues una buena madre, esposa y tejedora. Ahora, el nombre, eso era todo un tema. No era nomás porque sonara bonito. Los padres iban con un sacerdote, quien revisaba los códices para ver qué signo correspondía al día del nacimiento. Y ojo, si el augurio de ese día era malo, no había problema. Se buscaba otro nombre con mejor suerte y listo. De hecho, una persona podía tener varios nombres como Siete Flor y Pluma de Águila. Uno por su día de nacimiento y otro, pues por gusto. La identidad y el destino iban de la mano desde el principio. La infancia mexicana no era puro juego, para nada. Muy pronto, la vida te exigía poner de tu parte. El aprendizaje de oficios y la importancia de la disciplina empezaban desde bien chiquitos para ir forjando el carácter que se necesitaba para la vida tan dura que les esperaba. 4 años. Sí, escúchalo bien. 4 años. Esa era la edad en que un niño o una niña ya estaba listo para empezar a ayudar en casa. A esa edad, digamos que comenzaba formalmente su educación práctica y su contribución a la familia. Las responsabilidades estaban súper claras, pero ambas eran igual de importantes. Mientras las niñas se convertían poco a poco en el pilar del hogar, aprendiendo a tejer y a cocinar, los niños se integraban al trabajo fuera, en el campo o en los talleres, asegurando los recursos para toda la comunidad. Ahora hablemos de la disciplina. Era otro nivel, de verdad. Los castigos eran durísimos. Y ojo, no es que fueran crueles por serlo. Todo esto tenía un propósito muy claro: forjar el carácter de acero que se necesitaba para un imperio que vivía de la guerra. La idea era preparar a los jóvenes para soportar el dolor y las dificultades sin quejarse. Y entonces llegaba un momento clave: la edad de ir a la escuela. En la sociedad mexica, la educación era un derecho y una obligación para todos los niños, sin importar si eran de familia rica o humilde. Pero aquí, el camino se dividía en dos. Había básicamente dos modelos de escuela. Por un lado, el Calmecac, que era para la nobleza. Ahí la formación era súper rigurosa, para preparar a los futuros líderes, sacerdotes y gobernantes. Y por el otro lado, el Telpochcali, la escuela del pueblo, que se enfocaba en formar buenos ciudadanos y, sobre todo, guerreros valientes para el ejército. Dos escuelas, un mismo objetivo: hacer más fuerte al imperio. Imaginen a un padre diciéndole esto a su hijo al entrar al Calmecac. No había espacio para la debilidad. El mensaje era clarísimo. El sacrificio, la obediencia y la resistencia eran las virtudes más importantes que se tenían que aprender para poder servir a la patria. Pero bueno, la vida no era solo estar en la casa o en la escuela. Al salir a la calle, los jóvenes se encontraban con un mundo que hervía de gente, de colores, de actividad. Las ciudades mexicas eran un espectáculo de vida, comercio y cultura. Y el mercado o el tianguis era el corazón de todo. Un verdadero espectáculo de puestos súper ordenados, llenos de productos que llegaban de todos los rincones del imperio. Ahí encontrabas de todo, desde lo más básico como comida y ropa hasta artículos de lujo, pieles exóticas, medicinas. Era un festín para los sentidos y, claro, el motor de la economía. Y en medio de todo ese ajetreo había unos personajes fascinantes: los Pochteka. Ojo, no eran simples comerciantes. Eran viajeros súper intrépidos que se aventuraban a tierras lejanísimas, hablaban varios idiomas y traían cosas que nadie más podía conseguir. Pero su misión más importante era secreta. Eran los ojos y oídos del emperador.
informándole qué pueblos andaban descontentos y cuáles podían ser los siguientes en ser conquistados. Para la gran mayoría de los jóvenes que iban al Telpochcali, todo ese entrenamiento y disciplina tenían un solo gran objetivo: convertirse en guerreros de élite. Ese era el máximo honor al que podía aspirar un hombre del pueblo. La carrera militar era puro mérito, nada de palancas. El valor de un guerrero se medía por cuántos prisioneros capturaba en batalla. Todo empezaba a los 10 años. Con tu primer prisionero, te ganabas el derecho a cortarte el mechón de la infancia. Con 4, ya subías a comandante. Cada paso era una prueba de valor. Y la meta final, claro, era unirse a las legendarias órdenes de los caballeros Jaguar y Águila. Y todo este esfuerzo militar tenía un fin: la conquista y, por supuesto, el tributo. Para llevar las cuentas de lo que pagaban los pueblos sometidos, tenían un sistema visual súper ingenioso. En los códices registraban todo con dibujitos. Un dedo significaba una pieza, una banderita, 20, y una pluma, 400. Así administraban su enorme y riquísimo imperio. Esta era la pregunta que seguramente todo niño mexica se hacía. Su vida estaba llena de reglas, de rituales, de deberes, pero todo eso se sostenía en una historia de creación poderosísima, que les explicaba su lugar en el universo y la misión sagrada que tenía. Y la historia que les contaban es increíble. Resulta que los dioses decidieron que uno de ellos tenía que sacrificarse en una hoguera para convertirse en sol. Tecusistecat, que era el dios rico, tuvo miedo, pero Nanahuatzin, el humilde, sin pensarlo 2 veces, se lanzó al fuego y renació como el sol. Tecusistecat, muerto de vergüenza, lo siguió, creando un segundo sol igual de brillante. Para diferenciarlos, los dioses agarraron un conejo y se lo aventaron al segundo sol, para opacar su luz. Y así nació la luna. Por eso dicen que si se fijan bien, en la luna llena se ve la silueta de un conejo. ¿Qué tal? Pero la historia no acaba ahí. El sol ya estaba creado, sí, pero estaba quieto, no se movía. Para darle la fuerza que necesitaba para recorrer el cielo, todos los demás dioses se sacrificaron y lo alimentaron con su propia sangre. Y ese acto supremo lo cambió todo. Dejó claro que para que el mundo siguiera existiendo, el sacrificio era necesario. Y aquí es donde todo se conecta. Esa disciplina tan dura desde niños, la escuela para todos y una mitología que exigía un esfuerzo constante. Todo eso explica cómo los mexicas lograron construir esas pirámides impresionantes sin tener herramientas de metal ni animales de carga. Su verdadera fuerza no estaba en la tecnología, sino en su organización y en una voluntad colectiva que era de verdad inquebrantable. Así que al final del día, después del trabajo, del estudio, de los rituales, llegaba la calma. Era el momento de irse a dormir con esa satisfacción del deber cumplido, sabiendo que uno había puesto su granito de arena para mantener el orden del universo y la grandeza de su pueblo, en esta tierra que para ellos era, sin duda, la más valiosa de todas. Y cerramos con esta reflexión. La historia de la infancia mexica nos enseña cómo una sociedad entendió el poder de la formación desde la cuna. Y nos deja pensando, ¿no?, en el tremendo impacto que la educación y los valores que se enseñan desde pequeños tienen en la construcción de las más grandes civilizaciones.